Este tema demanda gozo. Es el tema de la muerte. Un tema del que no nos gusta hablar, un tema que para algunos genera mucha ansiedad, tristeza por nuestros amados que han partido, pero un tema muy importante porque en la palabra de Dios, si algo está claro, es que debemos vivir con la esperanza, con la certeza de la victoria del Señor sobre la muerte. Y por eso les invito para que vean la segunda lectura, que es Primera de Corintios 15, versos 54 al 55, y la preparemos. Quiero agradecer a Dios por este mensaje, que es el último de una serie muy hermosa que se llamó El Poder de la Gracia. Agradezco a Dios que fui apoyado en la predicación de estos mensajes por predicadores de nuestra iglesia como don Armando Briones. Armando, muchas gracias. Don Josué Vega, muchas gracias. Y el domingo pasado por doña Jessica Vega, 3 de nuestros predicadores de Agua Viva que me apoyaron, ¿verdad?, para compartir domingo a domingo este tema, el poder de la gracia. Pero hoy llegamos al final de esta serie. ¿Y por qué? Por 2 razones. Uno, porque ya predicamos los temas necesarios. Hoy justamente terminamos con el tema de la muerte, porque en un sentido allí termina una etapa de nuestra existencia, con la muerte. Y así lo decimos, ¿verdad? Aquí termina una vida, terminan años de lucha, de alegrías, de tristezas, aquí terminan. Pero en la fe en Cristo, allí comienzan los mejores años, porque nuestros ojos se van a cerrar en esta vida para abrirse en la eternidad. Se van a cerrar aquí para mirar en la eternidad el rostro bendito del Señor. Esa es nuestra fe, que nada nos separará del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor y nada nos va a separar de su amor. Pero esto es una verdad que está en el alma, en el corazón, pero que choca con una sensación que no podemos evitar y a la que la Biblia llama la sombra de muerte. ¿Qué es la sombra de muerte? Bueno, es una reacción emocional, a veces intelectual, a veces espiritual y a veces las tres, en donde nosotros, sin darnos cuenta, reaccionamos a una expectativa de muerte, como en esta época que nos tocó vivir, donde hablamos, escuchamos de seres queridos que parten con esta enfermedad, de amigos, de familiares, y que obviamente cuando escuchamos que hay nuevas variantes, cuando escuchamos que hay nuevas expectativas de enfermedad de esta COVID-19, pues no podemos más que sentir incertidumbre, angustia, zozobra, tristeza. Y a eso la Biblia le llama sombra de muerte. Ustedes la han escuchado, esa expresión. En serio, lo han escuchado. Aunque ande en valle, sigan, de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ¿verdad? ¿Sí? Miren, me encanta porque algunos ni se lo saben, pero aprovechan que traen el cubrebocas, ¿verdad?
Samara, y nada más le hacen así como que lo están repitiendo. Sí, porque dicen, no van a decir como que no se lo sabe. Entonces aprovechan el cubrebocas para nada más hacer la pura finta. Pero sé que la mayoría sí lo conoce, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿A qué se refería el rey David con esto de la sombra de muerte? Bueno, pues a esta sensación que no llega a ser concreta, clara, es como de repente sentirte triste, angustiado, un poco de depresión, es sentirte raro, como que por momentos sientes mucha nostalgia. Esa es la sombra de muerte que estamos viviendo. Y la palabra de Dios dice, si quieren ahora sí ponerse de pie, porque quiero que lo leamos todos, así como lo escribió San Pablo, con convicción. Primera de Corintios 15, versículo 54. El apóstol San Pablo escribió: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y acto seguido añadió el apóstol San Pablo en un reto, en un desafío que ha perdurado los siglos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? San Pablo estaba viviendo una época también de muerte por las guerras que había, también de muerte por las hambrunas que azotaban a la humanidad. Y sin embargo él dijo: un día esto corruptible se va a vestir de incorrupción, y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Y ese día será sorbida la muerte en victoria. El apóstol San Pablo creía que es cierto, nuestra vida es finita, nuestro cuerpo es corruptible, nuestro cuerpo se enferma, se contagia, nuestro cuerpo decae y nuestro cuerpo tarde o temprano muere. Pero esto corruptible, esto débil, esto frágil será vestido de la gloria de Dios y se vestirá de incorrupción. Y esto mortal, porque es mortal, porque cada uno de nosotros sabremos de ver la muerte. Sin embargo, se va a vestir de inmortalidad y será vencida la muerte. Y saben una cosa, yo vivo creyendo que la muerte es vencida en Cristo, aquí y en la eternidad. En la eternidad, porque el Señor será fiel a su promesa. Él dijo en San Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor será fiel. Él dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que el Señor prometió que vendría por nosotros, de tal manera que en la eternidad la muerte será vencida. Pero escuchen, no solo en la eternidad, aquí en la tierra la muerte también es vencida, en el recuerdo amado de nuestros queridos, en el ejemplo que seguimos, en la inspiración que nos dan. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús dijo: cuando el grano de trigo cae a la tierra y muere, aunque sufre un proceso de transformación y ese granito se extingue, sin embargo da fruto. Y un día ese granito que fue puesto en la tierra
se convierte en una espiga dorada que da alimento y bendición. Cuando nuestros amados han partido, todos hemos llorado, todos hemos sufrido, pero como hijas de Dios y como hijos de Dios, nosotros debemos levantarnos para creer que ese granito no murió. Primero, porque en los cielos está mirando el rostro bendito de Dios. Y segundo, porque aquí en la tierra no murió. Tenía razón Shakespeare en su obra Hamlet. Las mujeres, los hombres, no morimos cuando morimos, morimos cuando se nos olvida. Y yo les aseguro que nuestros amados a veces al morir están más cerca de nosotros que cuando estaban con vida. Lo sentimos a cada paso, nos alientan, nos inspiran, nos hacen saber que no estamos solos. El granito de trigo se hizo espiga, se hizo pan y ahora nos alimenta con su recuerdo, con su ejemplo. Por eso el apóstol San Pablo dijo, vamos a leerlo nuevamente, es 1 Corintios 15, 54 y 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo lo grita desde hace 2000 años en esa carta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Un día, según la tradición apostólica, la espada cercenó el cuello del apóstol Pablo. Su cabeza rodó, si, como dice la tradición apostólica, es cierto. Pero en ese momento, cuando sus ojos se cerraron en esta tierra, se abrieron en la eternidad frente a su Salvador, frente a nuestro Salvador. Y en esta tierra comenzó el fruto del apóstol San Pablo. Tanto que el nombre de Pablo ha sido repetido y repetido en miles y miles de niños. Pablo Picasso, Pablo Neruda, Pablo Casals, pero sobre todo Pablo Mármol, ¿cómo no? Gracias a Dios por cada Pablo que ha habido en el mundo. Yo me alegro mucho por Pablo Neruda, Casals, Picasso, pero más por Pablo Mármol. Claro que los Picapiedra debían llevar los nombres de San Pedro y San Pablo. Yo estoy seguro que Pablo, al verlo, diría: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y así hacemos vivir a nuestros seres queridos. Mando un abrazo a Gladys, que un día me llevó unos chiles en nogada, que más allá de estar exquisitos y haber sido deliciosos, me hicieron tener a Betty, su hermana, cerca. Porque Betty, su hermana, era en la familia quien preparaba los chiles en nogada. Y Gladys tomó la estafeta y me compartió de lo que en su familia es como mirar a Betty, como sentir su cariño, como recordar su presencia. Y yo creo que así cada una de nuestras familias está llena de cosas. Recuerdas a tu papá en un silbido, recuerdas a tu mami en un platillo que comes, ¿no es cierto? A veces hasta como una voz que viene de muy lejos y que nos vuelve a decir: ¿qué te dije? Que primero checaras las cosas. ¿Nunca han sentido eso? Que cuando hacemos algo decimos: mi mamá
ahorita me diría lo que me decía de niña. Te dije, abre bien los ojos, búscate un marido guapo, ¿no? ¿Sí o no es así? El día que te caíste en la nopalera, que viste a tu suegra y te caíste en la nopalera, te aventaste, pues sí, prefirió las espinas que la reprendida que le iba a dar la mamá de la señorita Esther. Un día nos compartes ese testimonio, ¿sí? Porque a mí se me hace muy bonito imaginarte saltando mejor a la nopalera. Bueno, pero así guardamos el recuerdo de nuestros amados, amén. Así que en el nombre del Señor y con todo nuestro amor a su memoria, un aplauso de gratitud a Dios por la vida de nuestros padres, abuelos, hermanos, esposas, esposos, hijos, amigos, todos quienes han partido y que no están lejos. Tomen su lugar, porque aunque partieron, están cerca. Y la palabra de Dios por eso dice dos verdades bíblicas. Yo se las anoté, no se las transcribí, porque quiero pedirles de favor que cuando tengan un ratito, ustedes abran Primera de Tesalonicenses 4:13 y Hebreos 2:15 y lo lean. Miren, en Primera de Tesalonicenses 4:13 les voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Dice: porque no quiero, hermanos, que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. La muerte entristece. Por más que creamos a pie juntillas, de una manera sólida e inamovible en la promesa de resurrección en Cristo, eso no quita que esa persona que amas, que quieres, pues quisieras verla de nuevo. Eso no quita su ausencia. Es como si un hijo de nosotros partiera hacia Europa para recibir en París un gran reconocimiento por su labor artística. Y nosotros en el aeropuerto estaríamos, por supuesto, con la alegría compartida con el hijo, ¿verdad? De que va a ir a recibir ese premio, ese reconocimiento. Pero eso no quita el dolor de saber que un mes no vamos a tener su presencia. Yo sé que algunos pensaron, sí, pastor, pero en ese caso es un mes. A mi papá, a mi mamá, ya no lo voy a ver. Bueno, no por un tiempo, pero le volverás a ver. Y tú me puedes decir, pero no en un mes, pastor. Mira, mejor ni hables, porque a lo mejor es menos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Vivir y disfrutar el tiempo que Dios nos dé aquí. Cuando un hijo partiera a Europa, a París, a recibir ese reconocimiento, tendríamos el dolor de la ausencia, de la separación, pero rápido el consuelo de decir, pero pastor, se limpian mis lágrimas cuando pienso que mi hijo va a recibir ese reconocimiento. Más vamos a recibir nosotros. El apóstol San Pablo lo escribió así. Vean 2 de Timoteo 4:6. Dijo el apóstol San Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, que en palabras nuestras sería: ya estoy más para allá que para acá, y el tiempo de mi partida está cercano, ¿verdad? He peleado la buena batalla. El apóstol San Pablo decía: trabajé, me esforcé, peleé la buena batalla, he acabado la carrera, cumplí el propósito de Dios y he guardado la fe. En medio de tribulaciones, tristezas, dolores, guardé la fe. Pero ¿qué era lo que lo alentaba? Por lo demás,
léanlo todos. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. ¿Qué alentaba a Pablo? La corona que iba a recibir, el abrazo bendito de Dios, escuchar sus amorosas palabras. Bien, buena sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso nos debe alentar también a nosotros. El dolor, la tristeza no debe ser mayor que la confianza y la convicción de la esperanza que tenemos en Dios. Tu amada, tu amado fue a recibir esa bendición, fue a recibir esa corona, fue a gozar de esas moradas celestiales que nuestro Señor Jesús fue a preparar. Y eso debe estar repetido y repetido en el corazón. Y también Hebreos 2:15 nos dice que hay otros que por el temor a la muerte están en esclavitud de vida. O sea, por el miedo a morir, están dejando de vivir la vida, sin saber que Dios prefijó los límites de nuestra habitación. En el libro de los Hechos, capítulo 17, dice que Dios prefijó los límites de nuestra habitación. Es decir, que cuando el Señor mandó a aquella cigüeña a Peralvillo, porque también bajan cigüeñas, claro, no regresan porque ahí la verdad las agarran y las cocinan las señoras para los niños. Pero cuando esa cigüeña que me trajo a mí llegó a Peralvillo, traía una tarjetita que decía 13 de enero, aprovecho para publicidad, cualquier regalillo es bien recibido. 13 de enero de 1959, aunque me ven chiquillo, nace este bebé. Y en la tarjeta traía una fecha que al menos yo no conozco, pero es una fecha que Dios ya estableció. La Biblia nunca nos habla de la muerte como nosotros la vemos, como un descuido de Dios, como algo que, pero ¿dónde estaba mi Señor? ¿Dónde estaba la mano de Dios en quien he confiado? El Señor desde el cielo nos diría, ¿dónde estaba? Estaba abrazando a tu papá, estaba abrazando a tu mamá, estaba volviéndolo a mis brazos para llevarlo de vuelta a casa. Claro que nosotros decimos, pero yo no quería que te lo llevaras. Claro, es natural. Nosotros quisiéramos tenerlos para siempre. Pero el Señor Jesús un día dijo, el grano de trigo necesita caer a la tierra y morir para entonces llevar fruto. Imagínense que tuviéramos un granito de trigo, ¿ya se lo están imaginando? Que fuera nuestro, que nos lo regaló alguien y que ahí lo tenemos, hasta lo barnizamos, en épocas como esta le ponemos su gorrito de Navidad y ahí traes tu granito, ¿no? ¿Ya se lo están imaginando? Hasta dije lo quieres hacer y traer tu granito aquí. Bueno, pero que pudiéramos hablar con un granito, con él, y decirle, granito, yo te quiero tanto que te quiero tener conmigo siempre. Me han dicho que si te pongo en la tierra, tú darás fruto, pero primero yo no quiero dejarte en la tierra. Me duele mucho pensar en ponerte en la tierra y que tu cuerpo se transforme, se corrompa, que en medio del dolor tu cuerpo deje de estar. No puedo. Y además, ya no verte, granito, no lo soporto. Pero, ¿qué piensas tú? El granito, estoy seguro que si pudiera hablar te diría, déjame cumplir mi propósito. Mi propósito no es quedarme en un dije, ni con un gorrito de Navidad frente a tu computadora. Yo no fui creado para eso. Mi propósito es ir a la tierra
Y es cierto que voy a morir. Y es cierto que voy a tener un proceso destructivo. Pero entonces, esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y en un milagro maravilloso de la vida, me convertiré en una raíz y luego en una espiga y seré dorada y sentiré el viento y sentiré la lluvia y un día seré pan y alimentaré a muchos. Para todo eso es necesario que el granito de trigo muera. No sé si tú tendrías tanto amor egoísta para decirle, pues lo siento mucho, granito, pero yo no te quiero perder. Así que te quedas en un dije, te quedas barnizado frente a mi computadora y te privas del viento y de la lluvia y te privas de ser pan y bendición a muchos. Espero que nadie. Espero que todos comprendamos por qué el Señor Jesús nos dio esa ilustración. Para enseñarnos que sí, duele, pero papá y mamá se transforman en algo que nos acompaña siempre y a veces mucho más que cuando estaban en vida. Yo les he contado de muchas situaciones difíciles con mi papá, pero ahora, en cada momento que pulso una guitarra y que miro mis manos gorditas, vean, como de torta de papa, eso me dijo Ere, que yo tengo manos de torta de papa. Cada vez que pulso la guitarra, a veces adrede, a veces inconscientemente, recorro el diapasón y miro las manos de mi papá. Eran idénticas. Cuando era un niño no se parecían. Cuando era un joven, si me hubieran dicho, ¿tienes las manos de tu papá? Yo hubiera dicho, no es cierto. Ahora las veo. Estas eran sus manos. Se quedaron en mí. Me acompañan. Y cuando alabo a Dios, cuando hago cantos para el Señor, sus manos están conmigo. Así nos acompañan nuestros padres. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Pero el problema es que junto con esta fe que estamos hablando y declarando, están pensamientos, temores, emociones. Miren, hace unos domingos les recomendé un libro de Jorge Bucay que se llama Cuentos para Pensar. Hoy les recomiendo otro, se llama El Camino de las Lágrimas. Jorge Bucay es uno de los más grandes psicólogos y escritores. Él es argentino, paisano mío, no por eso lo presumo, porque bueno, somos paisanos, pero él es más del norte de Argentina, yo más hacia el sur, ya pegado a Chile, pero pues paisanos al final de cuentas, ¿no? Y bueno, Jorge Bucay es un enorme escritor y en ese libro que se llama El Camino de las Lágrimas, nos narra una historia real que sucedió en África. Óiganla bien. Estaban en una mina 6 mineros expertos, pero de pronto sucedió un accidente, porque aún a los expertos les suceden accidentes, y parte de la mina se derrumbó. ¿Ya se están imaginando? Entonces ellos 6 que eran expertos, sobre todo dirigidos por su líder, se dieron cuenta de la situación. Ellos sabían que por las alarmas y todo, las personas afuera ya lo habían detectado y sabían que iban a actuar en favor de ellos, pero sabían también por su experiencia que al menos tardarían 4 horas en llegar a ellos por el tipo de derrumbe. Entonces, ¿saben qué hicieron? El jefe habló con todos y les dijo:
Señores, todos somos expertos, todos somos mineros, sabemos en qué condición estamos. Por el lugar, por el número de nosotros, no duraremos más de 3 horas con oxígeno. Tenemos que economizarlo. Vamos a apagar las luces, porque usaban lámparas. Vamos a apagarlas. Vamos a recostarnos todos y con la luz ajena a nosotros, con una oscuridad total, quedémonos todos tirados en el piso, con el menor movimiento de nuestros cuerpos. Tenemos que hacer que el oxígeno dure lo más posible. Pero, con sinceridad les digo, durará 3 horas. Y para que ellos lleguen, por el tipo de derrumbe, yo estimo 4 horas para que lleguen aquí. Así que, señores, lo más seguro es que no vamos a resistir. Fue un honor trabajar con ustedes. Y se recostaron. Imaginen la oscuridad, imaginen ese momento, y empezaron algunos a preguntar, ¿cuánto tiempo llevamos? Y nos faltó alguno que dijo, me imagino que 10 minutos. Otro dijo, no, ¿cómo crees? Deben ser como 15. Y entonces uno de ellos le dijo al jefe, jefe, yo traigo un reloj. Le dijo, mira, le dijo el jefe, tú serás el único que diga la hora. Quiero que cada media hora tú digas, llevamos 30 minutos. A la siguiente media hora, llevamos 1 hora. Todos vamos a saber que cuando nos acerquemos a las 3 horas, nuestra vida estará terminando. Y estaremos aquí esperando para ver si en la misericordia de Dios las personas de afuera logran entrar a rescatarnos. Y entonces el que tenía el reloj a la media hora pensó, ¿y si gano unos minutos? Y esperó otros 15 minutos. Y cuando habían pasado 45 les dijo, llevamos media hora, señores, 30 minutos. Y el silencio de todos. Cuando llegó la siguiente media hora, él decidió añadir más, porque se dio cuenta que ellos no percibían el tiempo. Así que si les decía 30, ellos creían en eso. Y entonces les añadió 25 minutos más. Aunque a ellos se les parecía como que ya había sido mucho, no tenían manera de saberlo y les dijo, segundos 30 minutos. Y no, ya llevaban más. Y así, el drama de esa historia que nos cuenta Jorge Bucay es que cuando lograron las personas de fuera entrar a rescatarlos, lograron rescatar con vida a 5 de los 6. ¿Saben quién murió? El que tenía el reloj. ¿Saben por qué? Porque él estaba mirando y pesaba más la idea, en 3 horas morimos, no resistiremos. Pesaba más el cálculo que la realidad que estaban viviendo. En otras palabras, él murió más por la ansiedad y por la angustia que por la falta de oxígeno. La prueba es que los otros 5 sobrevivieron. ¿Por qué sobrevivieron? Porque ellos vivían creyendo que era menos tiempo el que habían transcurrido. Ellos decían, llevamos 2 horas, 2 horas, sí la vamos a hacer, sí la vamos a hacer, ¿ven? Aunque ya llevaban 3 o más. Ellos decían, llevamos 2, todavía queda 1, y eso les mantenía tranquilidad y respiraban con calma. El del reloj, ese tenía, y alguien dirá, pastor, tenía la realidad. No,
tenía la realidad estimada. ¿Estimada por quiénes? Estimada por la gente que tiene conocimiento. Todos sabemos esto. Una persona con conocimiento podría estimar que tú no pasas de esta enfermedad. Y sin embargo, tenemos testimonios, ejemplos. Tal vez nosotros mismos somos ejemplo de cómo es Dios y solo Dios quien tiene la última palabra. Y eso sí, su palabra dice que la muerte de nosotros, de sus hijos, es estimada para Él. Vean el Salmo 116:15. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos, de sus hijas, de sus hijos. ¿Qué significa? Que para Dios es un día especial, porque ese día te va a abrazar y ese día te va a levantar en brazos y te va a llevar de vuelta a casa. No es un día triste, no es un día de descuido, no es un día de abandono de parte de Dios. Así lo vemos nosotros. Él lo ve como el día en que va a volver a casa su hija, va a volver a casa su hijo. ¿Cómo sería ese día para ti? Si por una situación de salud tuviste que dejar a tu hija, a tu hijo, en el cuidado de una tía, de un tío, pero llega el día por fin en que vas a ir ese sábado a recoger a tu niña o a tu niño, y vas a levantarlo en brazos y lo vas a llevar de vuelta a casa. ¿Cómo amanecerías ese día? ¿Cómo amanecerías? Feliz, contento, contenta, ilusionado, ilusionada, ¿cierto? Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus hijos. La cuestión está en que nosotros lo que necesitamos es confiar y creer lo que su palabra dice. Dice su palabra, vean allí en 1 Corintios 15:19, que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si nuestra fe no va más allá de esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El apóstol Pablo estaba hablando estas palabras a los corintios. Los corintios eran ¿de qué nacionalidad? Eran griegos, todos lo sabemos. Qué bueno, ¿verdad? No tuve que ayudar ni nada. Ellos eran griegos. ¿Y qué significaba la cultura griega? Yo se los digo. Significaba racionalismo, significaba incredulidad, significaba exaltación del conocimiento científico. Qué bueno, porque allí comenzaron todas las ciencias, ¿verdad? Todas comenzaron cuando Tales de Mileto, primer filósofo de la historia, dijo: ¿por qué no, en lugar de interpretar todo con mitos, buscamos los principios de la realidad? Y él empezó a buscar el agua como principio fundamental. Y ahí comenzaron las ciencias. Gracias a Dios, porque eso ha traído el avance científico y tecnológico que gozamos hoy. Pero ha traído también algo negativo. Nos ha puesto delante de nosotros un reloj como el que tenía el hombre que murió. Un reloj que nos hace creer en todas esas limitaciones, que nos hace dudar de todas las promesas de Dios, que nos hace saltar de la razón a la fe, a la esperanza. Yo doy gracias a Dios por la vida de todos los científicos, de los doctores, de las doctoras, de todos los hombres y mujeres de ciencia, que a pesar de todo su conocimiento y erudición, han conservado
la llama de la fe, de la esperanza. Algunos de ellos aún llamándola con timidez el misterio. Pero bueno, como sea, dejan la puertita abierta y te lo dicen cuando están contigo. La verdad, solo un milagro de Dios podría ayudarle. Pues mire, yo le digo esto, el diagnóstico es así, pero usted sabe, es Dios el que dispone. ¿Han oído médicos así, doctoras? A mí me inspiran mucho, porque me hace pensar en personas que habiendo cruzado el camino difícil del conocimiento, de la investigación, sin embargo, como Pablo dicen, he guardado la fe. Es decir, el conocer, el saber, no me ha privado de la humildad de decir, pero si Dios dice otra cosa, entonces ocurre un milagro. Bueno, hay otros que no, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que estás mirando? Tú estás mirando con esperanza, vendrá el Señor. Si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. Estás sintiendo la esperanza de la palabra bendita de Dios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. Estás creyendo lo que el Señor Jesús con su propia y bendita boca le dijo a Marta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando le dijo, ¿dónde lo han puesto? Quiten la piedra donde estaba Lázaro sepultado. Marta, que dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. En la superstición judía, ellos creían que al tercer día, ahora sí el alma se iba en tránsito. ¿Ven? Si yo les digo, por ejemplo, en Europa, ¿no? Aquí en México no sé ustedes si tengan esto, pero en Europa tenemos una tradición muy bonita, muy simpática, pero muy misteriosa. Y es que cuando alguien muere se le pone una monedita en la mano. Y obviamente la pregunta es, ¿y para qué? Para Caronte. ¿Para quién? Para Caronte. ¿Y quién es Caronte? En la mitología griega era el de la lancha para pasarte hacia los campos elíseos. ¿Ven? Y Caronte, pues como cualquier lanchero, no sé, por ejemplo en Venecia tenemos gondoleros, aquí ustedes en México trajineros de Xochimilco, o sea, cada quien sus gondoleros o trajineros, ¿no? Nunca hay que andar mezclando. Pero bueno, ¿qué pediría un trajinero de Xochimilco o un gondolero de Venecia? Pues el pago. Y entonces se les pone a las personas que fallecen esa monedita en la mano. Cualquiera de nosotros diría, pero bueno, como una tradición cultural, bueno, pero obviamente es ignorancia, pastor. Obviamente no está Caronte, ¿verdad, pastor? ¿Ven? Pero lo que no nos damos cuenta es que a lo largo de los siglos nos hemos acompañado de muchas cosas. Les voy a decir un dato, si lo guardan con discreción. Pitágoras, el del teorema, aparte de ser un gran matemático, él era miembro de una sociedad místico-religiosa, ¿ven? Que se asociaba con los órficos. Y ellos creían en la reencarnación. Y Pitágoras, por favor, guárdenlo con discreción, porque ese Pitágoras goza de respeto con el teorema, ¿no? Bueno, pero ese mismo Pitágoras, ¿saben qué hizo un día cuando vio a una persona pateando un perro? Porque pues estaba enojado y le aventó una patada a un perro. Pitágoras, el del teorema, gritó: no golpeéis a ese perro, porque he oído la voz de un amado mío que ha partido. O sea, el ladrido, hagan de cuenta, lo oyó como el grito del marido cuando se enojaba. No sé, el caso
es que Pitágoras creía en eso. Es un dato interesante de la historia, porque muestra que los ricos también lloran. ¿Ven? Que también acá hace aire. O sea, que aún gente como Pitágoras, claro que ahorita diríamos, bueno, pero él era un científico, un matemático de aquellos años. Pero yo les puedo asegurar que si el Señor Jesús no viene antes y pasan 500 o 1000 años de nosotros, lo que hoy llamamos ciencia y tecnología va a generar las risotadas de todos. ¿Y qué creen? Que traían unos aparatos, le llamaban celulares, y los iban numerando: iPhone 12, iPhone 13, no se diga los del iPhone 4 que ya ni les ha de servir. ¿Ven? Pero así, y van a mostrarlo en clases, quién sabe cómo serán. Una cosa sí estoy seguro: van a ser pelones. No, es en serio, porque esto habla de evolución. De que van a ser pelones, van a ser pelones. Pero bueno, ¿cómo serán esas personas si el Señor Jesús no viene antes? No lo sabemos, pero se van a reír de lo que hoy llamamos ciencia y tecnología. ¿Ven? Sin embargo, ahorita nosotros decimos, bueno, pero una actitud científica, pastor. La ciencia, el conocimiento del hombre, ha tenido tantas contradicciones que la verdad no es mucho de fiar. Yo no les hablo de otras áreas de la ciencia donde no he estado, pero en la psicología uno contradice al otro, en verdad. Y llega Jung y dice: mi maestro Freud estaba equivocado, no es esto, es el inconsciente colectivo. Y aparece Adler y dice: estos dos, Freud y Jung, no saben ni de lo que hablan. Todo el punto es, ¿ven? Y así ha sido la historia de la psicología. Lo mismo ha pasado con experiencias de la medicina, ¿no? Investigaciones, por ejemplo, para aliviar ciertos males, hacían que la persona perdiera sangre, para que en la sangre perdiera, por ejemplo, bilis negra o bilis amarilla, y ya con poca sangre decían: mira, ya está, ya te daban a tu marido tranquilito. Pues cómo no, si ya no podía nada, ya te lo curamos, señorita Esther, ahí te llevas al señor Enrique tranquilito, lléveselo a su casita. Pues sí, con la sangre que llevaba, pues iba, que no podía ni caminar. ¿Ven? Cosas como esa, no, en cosas de asuntos de la mente no saben. Les hacían hoyos para ver qué había dentro. ¿Ven? No, eran cosas bien agresivas. Y me imagino que en cada área de la ciencia. Entonces, pero siempre cuando se enseña se dice: pero hoy sí tenemos el conocimiento científico. Ahora, no estoy con esto queriendo denostar la labor de los conocedores, sino que nosotros nos demos cuenta que hay una palabra que ha permanecido por siglos y una esperanza que ha iluminado el corazón de millones de personas. Yo al menos, yo me tomo de esa esperanza. Como dijo San Agustín al final de su vida, San Agustín de Hipona: dediqué mi vida a conocer el origen, la naturaleza y el destino del alma. ¿Cuál fue el origen, la naturaleza y el destino del alma? Hoy que soy viejo no lo sé, pero sé que mi alma va a su Creador. Y así partió San Agustín de Hipona, un hombre también de gran conocimiento en el siglo IV después de Cristo. ¿Sí? ¿Qué nos enseña? Que al final tienes que tomar una decisión. Y yo decido, al menos, por eso, por creer al Señor. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hace tiempo les conté, lo voy a volver a hacer, no porque se me olviden las cosas, porque ya te ven viejillo y dicen: ay, el pastor ya ahí va otra vez con la historia, ya se le olvidó que nos la contó.
No se me olvida, pero la quiero repetir. Les conté de una jovencita que murió muy joven por una enfermedad triste, lamentable, y ella era muy creyente en Dios. Entonces, cuando el pastor fue a visitarla para orar, pues despedirla, la jovencita le dijo: pastor, quiero pedirle 3 favores. ¿Me los puede hacer? Le dijo él: ¿de qué se trata? Dijo: mire, el primer favor es que cuando ya muera, porque sé que ya voy a morir, usted consuele, aliente a mis padres, porque sé que van a estar muy tristes. Te lo prometo, le dijo el pastor. El segundo es que en mi velorio no dejen de cantar: cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y el tercero es que ponga en mi mano un tenedor. ¿Un tenedor? Sí, ya cuando yo muera, un tenedor. ¿Y para qué quieres un tenedor? Le dijo: mire, pastor, usted sabe que yo fui de buen comer. Y eso pues ni siquiera cómo evitarlo. O sea, los de buen comer no tenemos cómo disimularlo, ¿no? Se nota. Entonces, usted sabe que yo fui de buen comer. Y entonces, cuando me ponían la sopita, me la comía, y cuando me retiraban los platos, los cubiertos, yo le decía a la persona: ¿me permite quedarme con el tenedor? Por si hay una carnita, un guisadito, ¿no? Y traían el guisadito, y entonces me lo comía, y cuando terminaba y me iban a retirar el servicio, yo les decía: ¿me podrían permitir quedarme con el tenedor? Por si vienen unos frijolitos, aunque sea de esos Isadora que algunas de ustedes usan, ¿no? No, es que algunas abusan. Mira, si a esos Isadora, no sé, les das ahí una preparadita con cebollita, tocino, es otra cosa, pero algunos la sacan de la bolsa así como churro, como pasta dental, y órale, ahí al plato, ¿no? Bueno, cada quien, que Dios las perdone. Pero, ¿qué tal si hay unos frijolitos? Está bien. Y decía cuando ya se comía los frijolitos: ¿me podría quedar con el tenedor? Por si hay ¿qué? Pues un postrecito, un flan napolitano, un heladito ahí de pistache, ¿no? El pastel de chocolate, o sea, se quedaba con el tenedor. Y le dijo al pastor: ¿y sabe por qué lo quiero tener? Porque quiero que mi vida sea un mensaje de que lo mejor está por venir. Nosotros vemos la muerte como el final de la vida. En un sentido lo es, por supuesto, pero en un sentido la vida comienza. Allí comienza la verdadera vida, la vida eterna, donde no hay ni muerte, ni llanto, ni dolor. Les he contado también del famoso pastorazo, como lo llamaron en aquellos tiempos, a ese evento, cuando este pastor cayó allí en esa esquina. Un síncope cardíaco, y pues caí. Cuán corto soy. Se dice cuán largo soy, pero cuando está chaparro ni modo que digas eso. Caí, cuán corto soy. Pero ¿saben una cosa? Dios me permitió mirar su presencia. En verdad, siempre que digo esto, aclaro: soy doctor en pedagogía, soy posgraduado en psicopatología, soy maestro en psicología, licenciado en filosofía, ahora maestro en coaching. Me he dedicado a estudiar, no soy un ignorante. Lo digo para las personas de la transmisión, que oyendo un testimonio así piensan: otro de los cristianos trasnochados que dicen cada tontería. Yo he estudiado,
pero eso que viví, sé que fue real. Miren, la última imagen que tuve fue esa entrada. Yo recuerdo que iba entrando el hermano Alfredo Moreno y la imagen se congeló, como en el Zoom ese gratuito que tienen, porque cuando ya lo pagas es otra cosa. Así se congeló la imagen y de pronto ya no estaba esta imagen. Yo estaba en un lugar, en un valle muy bonito, pero en verdad yo recuerdo que yo allí decía: ¿qué estoy haciendo aquí? Yo estaba hablando, ¿qué es esto? Y veía el valle y de pronto oí voces como de gente que hablaba y caminé hacia las voces. Tenía que subir una loma y a la bajada estaban esas personas, según lo que yo oía. Y yo dije: a ellos les voy a preguntar. Cuando subo la loma y llego a la punta, miro hacia abajo y veo a personas vestidas de blanco en un círculo. Y entonces comienzo a acercarme a ellos y ellos voltean y una persona muy querida, la hermana Albavera, le dice al hermano Víctor Ramírez: el pastor, es el pastor. Y yo reconozco su rostro, veo al hermano Federico Schat, veo a muchos. Y entonces iba a decir corro, pero pues ya no corro tanto, ¿no? Ya nada más como que le hago así, como que voy más rápido. Pero yo me acuerdo que me fui más rápido para abrazarlos. Y la hermana Albavera fue la primera que me abrazó, me dijo: pastor, pastor. Y yo comencé a abrazarlos con una alegría, hasta que en eso pensé: ay, a esta yo la sepulté, y a este también, y a este también. Y yo recuerdo que en ese momento dije: ya sé dónde estoy y ya sé qué pasó. Y ellos me decían: venga, pastor, venga. Me invitaban a sentarme con ellos. Y yo les decía: ¿dónde está el río? Porque siempre que predicaba les decía: cuando lleguemos al cielo, y eso se los digo ahora a ustedes, vayan al río, ahí nos vamos a ver. Miren, lo que pasa es que el cielo es muy grande, ¿no? Y entonces llegas y dices: perdonen, los de agua viva. No, pues imagínate dónde vas a encontrar. Consejo: pregunten por el río, llegando, y se van caminando por la orilla del río, y en algún lugar del río nos vamos a encontrar. Entonces yo les decía a ellos: ¿dónde está el río? Y me decían: acá, pastor, acá. Y empezamos a caminar, y en eso, en lugar de ellos, me aparece la cara del pastor Mauricio Flores, Mauri, enfrente de mí. Le digo: Mau, pero eso ya estaba ocurriendo aquí, en la tierra. Yo estaba tirado ahí, Mauri estaba auxiliándome. Entonces yo le dije: Mau, ¿tú también estás aquí? Dice: ¿dónde, pastor? Pero él aquí. Le digo: aquí en el cielo, Mau. No, pues sustazo que se llevó Mau. No, me dijo: yo estoy aquí, pastor. Y dicen que de repente yo otra vez me iba y otra vez regresaba, hasta que Dios me dio un sueño. En el sueño yo estaba con un amigo mío que también murió hace muchos años, y estábamos en una sala y me decía: ya me toca a mí, Julito, porque así me decía él era un señor de edad. Ya me toca, Julito. Y le decía: sí, don Charlie, pero váyase contento. Decía: y luego vas a seguir tú. Le decía: no se preocupe, don Charlie, yo estoy contento. Estábamos como en una sala y llegaban ángeles a recogernos, y se fue don Charlie con los ángeles y seguía yo en la fila.
Y entonces venían caminando 3 ángeles. Y yo recuerdo que en mi sueño yo decía: Señor, estoy listo. Y la verdad, pues aunque no estés listo, de todos modos, no es que te vas, te llevan, ¿no? Bueno, pero te conviene más decir estoy listo, ¿no? Entonces yo, estoy listo, Señor. Y en mi sueño el ángel me miraba y yo lo miraba como, ¿qué pasó? Porque se detenían. Y el ángel de atrás, en mi sueño, sacó una pelota y me la arrojó. Era la pelota con la que yo jugaba con los niños de la escuela de la fe. Fútbol, antes de comenzar la clase. Siempre jugábamos fútbol antes de comenzar la clase. Imagínense desde qué años. Yo era el Gusano Nápoles en una época, el Willy Gómez, siempre Chivita. Y así fueron cambiando los nombres de los jugadores. Y entonces yo miraba la pelota y la tomaba en mi sueño, que para mí significaba todavía no, no yet, todavía no. Juega con los niños, dales mi palabra. Los 3 ángeles se dieron la vuelta en mi sueño y uno de ellos volteó y me dijo: y toma cedrón. Nunca lo olvido porque abrí mis ojos, cedrón. Y pues rápido, ¿no? Desde niño, Google, luego, cedrón. Y es un té de una planta que crece en Sudamérica. Y cuando empecé a ver a qué se dedica la planta, qué beneficios trae, eran exactamente los males que yo sufría en esos tiempos. Ese fue mi sueño. Entonces vivo creyendo que Dios tiene un tiempo y que ese tiempo es perfecto. Pero como no lo sé, voy a disfrutar, y tú debes disfrutar cada día de tu vida. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos viviendo en Él. Un día la tarjetita se va a leer en el cielo: vuelve hoy, Julito. Sí, hoy es. Y el Señor va a sonreír. Mis brazos lo van a tomar y lo van a traer de vuelta a casa. Y lo único importante es que en ese momento tú puedas decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque entonces el Señor te dirá: bien, buena sierva y fiel, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y se cumplirá lo que cantamos desde hace tantos años. Y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Así será. La vida triunfará. El final del túnel, la luz. Y de pronto no es una luz, es el rostro refulgente de Cristo Jesús. Su sonrisa, su mirada de amor, su gracia. Eso estaba al final del túnel. Y un abrazo hermoso. E irás en brazos de tu Señor y Salvador a casa. Eso debemos creer, porque eso prometió Dios. Padre, gracias. Gracias por la vida que nos das. Gracias por cada día. Pero gracias más por saber que ese día que tú ya estableciste
para que volvamos a casa. Ese día será día de gozo y victoria, porque estaremos contigo. No todavía, pero cuando sea, danos la paz, el gozo. Danos, Señor, la certeza de tu amor, y permite que nuestros ojos se cierren en paz para abrirse entonces en tu bendita presencia. Y así danos el consuelo de nuestros amados que han partido. Que tu palabra nos haga saber que ellos viven en tu presencia y en nuestro corazón como una espiga de trigo que alimenta, que inspira, que nos bendice. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Da al Señor un aplauso por su palabra y un aplauso también por nuestros amados que han partido, por la vida que el Señor les dio, por todo lo que inspiran en nuestra vida día tras día. Amén. Ellos no se han ido, ellos están en la presencia de Dios y en nuestro corazón.